Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de las características del rol docente antes de la pandemia y después de la pandemia. Quien enseña aprende en el acto de enseñar y quien aprende enseña en el acto de aprender. Paulo Freire. Antes de la pandemia era mucho más fácil estudiar, ya que todo se hacía libremente, ya sea en la ciudad o en el campo. En el campo las cosas eran mucho más fáciles, ya que por haber muchos más espacios libres, muchos podían juntarse, hablar, jugar, reír libremente. Hasta incluso si de pronto alguna persona tenía un resfriado, no era necesario que se cubriera como lo hicimos después. Antes de la pandemia no era necesario saber mucho acerca de la tecnología, ya que muchas de las veces todo se hacía a mano. En cuanto llegó la pandemia, todo fue mucho más distinto. A pesar de las abrumadoras consecuencias de la pandemia, la crisis mundial fue extraordinariamente mala y afectó directamente al sistema educativo y económico de todas las personas. Durante la pandemia, muchas personas tuvieron que dejar de estudiar por su motivo económico, ya que no todos contaban con los servicios tecnológicos que se requerían. Incluso los docentes tuvieron que capacitarse mejor, ya que tenían que impartir sus clases desde una pantalla y tener conocimiento acerca de distintas aplicaciones que ayudaran a mejorar el sistema educativo durante la pandemia. Durante la pandemia, las adaptaciones pedagógicas han resultado fundamentales, ya que muchos de los modelos tradicionales de enseñanza tuvieron que cambiar. Independientemente de cada tipo de enseñanza que acogiera un docente, debía utilizar un canal educativo, ya sea radio, televisión, un teléfono móvil o plataformas en línea. Y los profesores debían adaptarse a los medios por los cuales un estudiante pudiera recibir sus clases. Un docente debía crear un entorno acorde a las necesidades que tuviese el estudiante para poder impartir sus clases. Después de la pandemia, todo fue un poco más fácil, ya que todo se fue adaptando y muchos de los estudiantes, aunque de a poquito, pero pudimos regresar a las aulas. En las aulas al principio fue difícil, pero ya después todos, tanto estudiantes como docentes, se fueron adaptando y creando un entorno educativo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. En la actualidad, a muchos nos da miedo estudiar y volver a las aulas, ya que aún sigue la incertidumbre de el contagio en los centros educativos. Las diversas respuestas que nos da el gobierno nos ha ayudado a ser un poco más comprensibles y el querer salir adelante, tanto como estudiantes y docentes, ya que no podemos quedarnos estancados en un solo lugar. Sabemos que la pandemia nos fue un golpe muy duro, pero también sabemos que la vida sigue y debemos seguir protegiéndonos y con las ganas de querer salir adelante. Pese a cualquier adversidad, podremos salir adelante.